tardes y bienvenidos una semana más al debate de Onda Luz Televisión. Los ánimos en Huerta Nueva no se calman. El anuncio por parte del Ayuntamiento de la construcción de una gasolinera en esta barriada, en pleno centro realmente de Estepona, tiene bastante disgustados a los vecinos. En el último pleno ordinario se pudieron ver imágenes pues, que poco gustan, si bien es verdad. Vecinos que intentaban hablar con el alcalde para transmitirle el mensaje de que no están dispuestos a que se construya esa gasolinera justo al lado de las viviendas en las que residen. El alcalde dio orden de desalojar el salón de plenos. Y bueno, desde entonces nosotros en Onda Luz Televisión hemos hablado con vecinos de la zona, con representantes políticos que incluso han solicitado un pleno extraordinario para abordar el asunto. Así que de todo ello vamos a hablar esta semana en el debate. Les voy a presentar a los invitados que tenemos. A mi derecha está el portavoz del Partido Socialista en la localidad, David Valadez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Conmigo está también a mi izquierda Alejandro Méndez, que es vecino del conjunto residencial Las Brisas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también José Antonio Martín Espinosa, abogado de la plataforma vecinal. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, así como a todos los telespectadores de Onda Luz Televisión. Tenemos que decir que hemos intentado localizar a algún representante de la empresa patrimonial Adonara, aunque ha sido realmente imposible contactar con ninguno de ellos porque nos hubiese gustado que estuvieran aquí para abordar este tema con nosotros. Igualmente, como prácticamente todas las semanas, hemos mandado un correo al gabinete de prensa del ayuntamiento para que el alcalde o el representante de urbanismo estuviera sentado en esta mesa. Tampoco están, nos quedamos sin respuesta. Así que hoy pues les vamos a contar la postura de los vecinos y la postura de, en este caso, el Partido Socialista como partido de la oposición en Estepona. Hay que irse muy atrás. A lo largo de este programa conoceremos un poco qué ha ido pasando a lo largo de los últimos años. El 2005 fue un año importante, fue un año en el que, cuando era alcalde Antonio Barrientos, se paralizó pues la posibilidad de construir esa gasolinera en Huerta Nueva. Pero los vecinos hace muy poquito, Alejandro, habéis recibido una notificación en la que se comunicaba que esto se retoma, que es que no hay marcha atrás, que la gasolinera va hacia adelante. Cuéntanos cómo recibís vosotros ese anuncio. Bueno, pues nos llega una carta certificada del ayuntamiento y en principio pues cuando voy a recogerla nos notifican que se va a construir una estación de servicio y que tenemos un plazo de 20 días hábiles desde la retirada de esa carta para presentar pues, las alegaciones que estimemos oportunas. Y pues una vez leída pues nos pusimos en contacto los vecinos que la recibimos y empezamos pues a presentar las alegaciones contra la instalación de esta instalación del servicio. En principio fuimos pocos, 4 o 5, porque algunos vecinos no estaban presentes, entonces la carta certificada no la han recibido, otros están en alquiler, no la han podido retirar y a raíz de ahí pues organizamos una primera asamblea de vecinos. Y a través del administrador y con el presidente pues empezamos a ponernos en conjunto a ver qué medidas pues, podíamos tomar para presentar las alegaciones oportunas. Y en ese punto estamos, porque realmente poco más ha habido. Ha habido una reunión por parte de alcaldía con los representantes vecinales, no con todos los vecinos, sino con los presidentes, ¿no? Ha habido ese encuentro, pero poco más. Poco más. Una reunión en la que tampoco asistió demasiada gente, fueron solo pues, el presidente de la comunidad nuestra, de Las Brisas, y un presidente o 2 vicepresidentes de la comunidad de propietarios Doña Arminda y una vecina más del bloque. Y ahí, pues en esa reunión privada, pues el alcalde expuso los puntos que tenía que tratar. Poco más sabemos de eso. Desde entonces pues ya no nos hemos vuelto a reunir ni hemos vuelto a tratar el tema. Ahondaremos en lo que se habló en esa reunión. Yo creo que es importante para la gente que no conozca bien el tema ir hacia atrás. No sé si José Antonio o David, cualquiera de los dos, si nos podéis explicar y podéis explicar a los espectadores de dónde viene todo este asunto. Ese proyecto está ahí desde hace muchos años, se paralizó, se volvió a retomar, parece que se quedó parado, ahora otra vez se retoma. ¿Cualquiera de los dos? Pues de manera, ese caso muy sucinto, luego José Antonio seguramente matizará algo de lo que yo aporte. Hay que recordar que el Plan General de Ordenación Urbana de nuestro municipio, que data, como todos sabemos, del año 94, prevé que en esa zona se pueda construir una gasolinera. Eso es lo que dice la normativa urbanística que en estos momentos rige el planeamiento de la ciudad. Allá por el año 2000,
hubo una permuta de terreno, porque donde actualmente se ubica el Parque del Calvario era la zona prevista para la construcción de una gasolinera. Esa zona creció, Estepona fue, por fortuna, expandiéndose, y el ayuntamiento, con buen criterio, optó por que se construyese un espacio público, una zona verde, el parque que ahora mismo disfrutamos muchísimo de esteponeros, y se planteó la opción de que la gasolinera se ubicase en las inmediaciones de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, porque en aquel momento, cierto es, la población de la barriada Huerta Nueva no era la que en estos momentos existe en la actualidad. En el año 2005, cuando la empresa inicia la construcción de la gasolinera, y de hecho se procedió al montaje de la estructura que aún permanece a día de hoy, el Ayuntamiento de Estepona, con muy buen criterio, llegó a un acuerdo, a un convenio de colaboración que está suscrito por Antonio Barrientos como alcalde y por el representante de la empresa patrimonial Adonara, don José Luis Sánchez Ruiz, en el que se estipula y se establece que esa parcela, esa superficie, no tendría un uso industrial comercial, sino que tendría un uso residencial. Y, por tanto, en la firma del convenio, implícitamente se establecía la obligatoriedad de que se tuviese que modificar el Plan General de Ordenación Urbana, que, insisto, es del año 94 y prevé ese uso industrial comercial. Como todos sabemos, hasta el día de hoy, el convenio que ha estado rigiendo el futuro urbanístico de esa parcela era el firmado en el año 2005. Pero sorprendentemente, y ha sido un aspecto que prácticamente ha pasado desapercibido, en enero de este mismo año, en enero del 2013, el equipo de gobierno del Partido Popular lleva a pleno un nuevo acuerdo que pasa por anular el que se firmó en el año 2005, por lo cual se está permitiendo a esa empresa que pueda desarrollar el uso comercial e industrial. Y en ese momento nos encontramos en la actualidad. Te corto un momento, David, porque ese nuevo convenio se firma según el ayuntamiento, si no recuerdo mal, porque la empresa había reclamado una serie de cantidades al consistorio, ¿no?, por no haber podido construir durante todos estos años. Tengo, Rocío, el expediente completo, y la empresa patrimonial Adonara solicita al ayuntamiento la suma de 3.775.000 euros correspondiente a los gastos, daños y perjuicios sufridos con anterioridad y que sirvieron de base para el convenio por el que renunciábamos a la gasolinera a cambio de la edificabilidad fijado en el 2004. Además, suman las partidas correspondientes al lucro cesante por los supuestos perjuicios causados en la no explotación de la gasolinera. En total, la empresa, mediante registro de entrada de 21 de febrero del 2012, reclama al ayuntamiento la cantidad de 5.617.375,03 euros. En ese escrito que presenta la empresa, insisto, en febrero del 2012, se acompaña, ahora con fecha 9 de enero del 2013, otro escrito de la misma empresa dirigida al alcalde en el que le dice que, dado que a día de hoy, pese a que se presentó inicialmente el escrito en febrero de 2012, no se ha recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento de Estepona sobre la petición que se realizaba. Es decir, en febrero de 2012 la empresa se pone en contacto con el Ayuntamiento para reclamar esa cantidad, esa cuantía económica, y a fecha enero del 2013 nadie del Ayuntamiento ha tenido ni tan siquiera un instante para tener una reunión o un encuentro con los representantes de la empresa. Evidentemente las preocupaciones son otras. Pero esta es la realidad que el equipo de gobierno, a través de sus medios de comunicación, está tratando de inocular y transmitir a la opinión pública. Es decir, el ayuntamiento tiene que permitir la construcción de la gasolinera para evitar un perjuicio económico y una indemnización de casi 6 millones de euros. Pero es, y lo quiero dejar medianamente claro, total, absoluta y radicalmente falso. El señor García Urbano, y lo digo con total claridad para que todo el mundo me entienda, está mintiendo descaradamente a todos y especialmente a los vecinos afectados. ¿Por qué? Porque en el informe que obra en el expediente y que se facilitó, como era su obligación, a los grupos políticos de la oposición, obra un informe jurídico firmado nada más y nada menos que por el actual jefe de los servicios jurídicos de urbanismo, funcionario de carrera, en el que dice textualmente lo siguiente: en consecuencia, y si quieres, Rocío, lo puedes leer tú, en consecuencia procedería la desestimación de la solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la indemnización, con base a los fundamentos contenidos en el presente informe, inadmisión que es factible. Es decir,
Hay una empresa que se pone en contacto con el ayuntamiento, donde reclama una cantidad, el ayuntamiento encarga un informe jurídico y el máximo responsable de los servicios jurídicos del área de urbanismo dice que no se puede admitir ni una sola de las alegaciones que presenta la empresa. Por lo cual, hemos de llegar a la conclusión de que la futura instalación de una gasolinera en esta parte de nuestro municipio obedece única y exclusivamente a criterios políticos. Única y exclusivamente es una decisión del Partido Popular de Estepona. No se ampara, Rocío, ni en los informes jurídicos, ni en los informes medioambientales que también tengo aquí, y que supongo que haremos mención a ellos en el transcurso de esta tertulia o debate, y además los informes técnicos. Una pregunta que tengo, ahora mismo te doy la palabra, José Antonio, pero a mí, claro, se me agolpan las preguntas. Te escucho hablar y se me agolpan. En el año 2005, el gobierno de Antonio Barrientos decide hacer ese convenio. ¿Por qué no se hace una modificación puntual de elementos en aquel entonces para cambiar, el suelo? Pues, Rocío, esa misma pregunta te la responde también el informe jurídico del jefe de los servicios jurídicos de urbanismo. En concreto dice: el convenio, cuando se firmó en el año 2005, no establece un plazo concreto para la aprobación de la revisión y tampoco podría hacerlo, por cuanto que la aprobación definitiva no corresponde al municipio, por lo que puede no haberse cumplido aún la obligación de tramitación de la revisión en los términos acordados. Pero ello no es lo mismo que incumplir, por lo que no cabría estimar la resolución interesada. Es decir, desde el año 2005 a día de hoy, ¿por qué el Ayuntamiento de Estepona no ha acometido la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para dar cumplimiento a este cambio de uso? Por una cuestión de perogrullo que hasta el propio informe jurídico así manifiesta. Estepona ha adaptado su Plan General del año 94 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva que se hizo durante el anterior mandato. Además, se ha tenido en cuenta la implantación de otra normativa de ámbito supramunicipal, de ámbito autonómico, como es el POTA. Y todos esos nuevos instrumentos urbanísticos implementados por la Junta de Andalucía tienen que ser adaptados previamente a los planeamientos urbanísticos de los municipios. Y de hecho, esa duda que legítimamente puede existir se responde clarísimamente, sin ningún tipo de ambigüedad, por el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo, al que yo públicamente quiero agradecerle la contundencia de este informe. Porque en el Ayuntamiento de Estepona estamos habituados con demasiada frecuencia a que se emitan informes, sobre todo en temas sensibles, con muchísima ambigüedad. En este caso es que es muy clarito y te está diciendo que no tiene razón la empresa. Y Rocío, y termino, lo lógico, lo comprensible, lo de sentido común que debería haber ocurrido en el Ayuntamiento es que si la empresa no comparte el criterio que se manifiesta por parte de los servicios jurídicos y técnicos, que recurra a la vía judicial, que el Ayuntamiento vaya a juzgado. Y si un juzgado dentro de 4, dentro de 5, dentro de 6 años le da la razón a la empresa en contra de los criterios jurídicos, el Ayuntamiento en ese momento sí se podría entender que diese cumplimiento a la construcción de la gasolinera. Evidentemente, dando por hecho de que previamente tienen que existir negociaciones, como ocurrió en el año 2005, para buscar otra ubicación. José Antonio. David se queda en fecha 29 de febrero de 2012. Yo voy a avanzar un poquito más. La propuesta que se eleva a pleno por parte de la edil responsable del área, en fecha de 10 de enero de 2013, se plantea a los compañeros del pleno en los siguientes términos: aceptar la propuesta de patrimonial Adenara y, en su consecuencia, resolver por mutuo acuerdo el convenio urbanístico de fecha 4 de marzo de 2005, aceptando la renuncia a la posible indemnización por su inejecución, los 5.617.000 euros, y consintiendo la ejecución de las obras conforme a los proyectos licenciados, por permitir el planeamiento vigente previa adaptación de los mismos a la normativa actual, que es lo que acaba precisamente de comentar David. Vamos a ver. De la simple lectura de esta propuesta se desprende que la única solución que ha estudiado el Ayuntamiento es o se acepta o no se acepta. Es decir, a la hora de plantear un problema de estas características, en donde la sensibilidad de una serie de vecinos, concretamente la sensibilidad de los vecinos de Huerta Nueva, porque claro, estamos hablando de poner una gasolinera, no un kiosco de pipa, ni poner una tienda de ultramarinos. Estamos hablando de un lugar donde va a haber sustancias peligrosas, donde va a haber almacenamiento, bueno, de gasolinas, queroseno y, en fin, lo que es este tipo de material, circulación nocturna.
Bueno, pues parece ser que en esta propuesta no se contempló. Pero es que aún ha pasado y transcurrido el tiempo y nos encontramos con la sorpresa de que ante lo que, como ha dicho el vecino de Huerta Nueva, de lo que no había solución, porque bueno, se trataba de cumplir una exigencia de una patrimonial, pues, perdón, de una sociedad limitada, ahora hemos visto que los propios vecinos se reúnen con esta sociedad y está dispuesta a llegar a acuerdos. Quiero que nos lo cuente Alejandro claro, ahora, esa conversación claro, mantenida. Vamos a ver. Entonces, mi pregunta es la siguiente. A fecha 10 de enero de 2013, ¿tan solo se barajó esta opción? Es decir, o se cumple o tenemos que indemnizar. ¿No se pudieron llegar a términos medios o una situación razonable que compatibilizara lo que puede ser el descanso y la tranquilidad de estas personas con el interés general? Por lo que, pues claro, hoy es obvio. Hoy Huerta Nueva es una zona densamente poblada, colocar allí una gasolinera pues no tiene sentido que inicialmente pudo tener como el año 2005. Entonces, insisto, no deja de ser sorprendente los términos de esta propuesta, tampoco no deja de ser sorprendente cómo desde el actual equipo de gobierno se sigue manteniendo esta opción y no otra conciliadora con los vecinos. Y aprovechando que está David aquí, yo sugeriría de verdad, si no puede ser el Partido Popular porque no está aquí ningún representante, a los miembros del equipo de la oposición que intentáis regular de alguna manera mecanismos de participación ciudadana en este ayuntamiento. No puede ser, sinceramente, que en 3 años de legislatura el señor alcalde haya echado a Ciudadanos ya la segunda vez. Fue el año pasado, en noviembre, en sesión plenaria de noviembre, cuando expulsó a los vecinos, muchos de ellos votantes del señor García Urbano. La señora, la compañera vecina vuestra, que en la pasada sesión ordinaria de pleno, pues claramente y de forma alterada, manifestó lo que consideraba, probablemente si se hubiese articulado algún mecanismo de participación, pues esa persona pudiera estar de una forma más relajada exponiendo no solamente su problemática, sino la problemática de todos los vecinos. Entonces, insisto, por favor, y si aquí hay algún representante del Partido Popular, se lo agradecería. Articulen mecanismos de participación de lo que no son más que vecinos de Estepona, porque de no actuar así nos están poniendo al otro lado de la ley. Es decir, nos están poniendo, cruzando ya el Rubicón, es decir, convirtiéndonos en potenciales criminales, tan solo por reclamar lo que consideramos justo o lo que un grupo de vecinos consideran justo. Entonces, sinceramente, creo que se debería articular por todos ya los miembros del Pleno mecanismos en donde estas personas u otras que se puedan entender perjudicadas puedan participar. Porque lo que no puede ser es que una señora que después de haber intentado coger citas, después de haber intentado a exponer su problemática, salga de un pleno, venga la policía y le anote su DNI. Eso ni es democrático, ni es presentable, ni desde luego yo, como mucha gente, no queremos una Estepona de estas características. Es decir, no podemos estar sometidos y sujetos a un estado policial simplemente por reclamar lo que una persona considera propio, lo considera justo. Entonces, por favor, yo de verdad os conmino, David, a que esto, al menos si el señor alcalde de Estepona no lo quiere ver así, se lo hagáis ver a los compañeros suyos para que esto no vuelva a ocurrir. 2 veces ya, 2 veces, plenos desalojados. Y súmale, José Antonio, el desalojo de miembros de la corporación, de concejales de la oposición, que también ha ocurrido en este mandato. No quiero que entremos ahora más en profundidad en el tema. Yo creo, Alejandro, que José Antonio ha dicho una cosa importante, pero antes de eso te quiero preguntar, ¿tú desde cuándo vives en Las Brisas? En Las Brisas vivo desde mayo de este año. ¿Tú no tenías ni idea de la posibilidad de que podía haber allí de haber una gasolinera? No, se nos informó por parte de la inmobiliaria que había previsto la instalación de una gasolinera allí, pero que ese asunto estaba paralizado, con lo cual pues nosotros tampoco le dimos mayor importancia a eso. Dijimos, bueno, pues ya está. Y que nos dijo que se iba a edificar ahí una vivienda de una altura similar a la de Doña Arminda, que era lo que estaba previsto que fuese en ese solar, una parte comercial, un centro comercial y una parte de vivienda que no iba a ceder de 3 plantas.
¿De qué época más o menos son, doña Arminda, las brisas? ¿Más o menos de qué época son? ¿Estamos hablando también de 2005 por ahí, cuando se firma ese convenio? Sí, hubo gente, vecinos de allí, en la representación que yo vengo, que compraron su vivienda en el 2005, después de firmar el convenio por tanto ellos tenían como por seguro que ahí no iba a ir la instalación de una gasolinera. Pero es que yo creo que eso es importante, porque no es lo mismo, es como el que compra un edificio al lado de una torre de alta tensión y después se queja de que está la torre. Bueno, sí, cuando la has comprado está, pero es que en este caso se había firmado ese convenio y esa gasolinera en teoría ya no se iba a construir. Tengo entendido que tú conseguiste personalmente hablar con representantes de Patrimonial Adonara y que efectivamente están dispuestos a negociar. Cuéntanos cómo se produce esa conversación. Bueno, pues viene un poco de antes. Esto fue el viernes de la semana pasada, y el jueves de la semana pasada hubo una reunión del alcalde con los presidentes de las comunidades, en donde pues fijó la postura que tenía como imposibilidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana, y como no era posible la modificación de ese Plan General de Ordenación Urbana, pues se volvía al uso que ha comentado antes David de esos terrenos. Había unos 500 metros cuadrados en concreto de edificabilidad industrial y 2.000 metros cuadrados de edificabilidad comercial. Por tanto, el Plan General de Ordenación Urbana en principio permite en esos suelos industriales que vaya una instalación de este tipo. Pues visto que era imposible, según argumentó él, el modificar el Plan General de Ordenación Urbana, no quedaba más remedio que seguir con el acuerdo que se había llegado en 2001 y el inicio de la construcción. Y dijo que, por lo que yo tengo entendido, porque no asistí a esa reunión, porque pues no que no, invitaron, obviamente, ¿no? No, solo fueron presidentes, pues invitó, pues de alguna manera a resarcir el posible perjuicio que ocurriese allí. Y si había alguna posibilidad o algún hueco legal que ellos no hubieran visto desde el ayuntamiento, o nos poníamos en contacto con la empresa, puesto que también se dijo, parece ser, que la empresa no quería ningún tipo de acuerdo ni negociación, que simplemente su único objetivo era retomar el inicio del proyecto de gasolinera que comenzó, pues se nos invitó a ponernos en contacto con ellos a ver si había alguna solución. Pues bueno, a través de esto al final conseguí hablar con este hombre, que casualmente estaba en Londres, y me atendió, y resulta ser que exponiéndole el caso y viendo la situación, pues él decía que en estos años había tenido una serie de perjuicios, estimaba él, primero porque él era dueño de unos terrenos en otro sitio, como había apuntado antes, en el Calvario, que le fueron permutados en el año 2000 por esos terrenos, que en aquellos entonces aquello no era lo que era ahora, me habló de una zona casi desértica. En fin, que en principio era bueno, que después de eso, cuando inició la construcción, la paralizaron porque se hizo un convenio urbanístico y se firmó, se elevó a escritura pública ante notario, con lo cual él renunció al inicio de esa construcción que tenía, porque le iban a recalificar el suelo en residencial, los 500 metros de uso industrial seguimos tratando, y que aún así ese perjuicio él ya no lo quería como compensación económica, porque compensación económica renunció a la compensación económica en enero, cuando se resolvió el convenio urbanístico. Claro. Y por tanto lo que ahora pretendía, ya que era pues la permuta de esos 500 metros cuadrados de edificabilidad industrial que él tenía allí, por otro solar bien ubicado, de acuerdo, que compensara pues el perjuicio que él había tenido. Entonces, si el ayuntamiento de alguna forma podría proporcionarle un solar que a él le interesara de equipamiento comercial, pues él renunciaría a esos 500 metros y a la instalación de la gasolinera, los permutaría de la misma manera que se permutó anteriormente, pues esos 500 metros de uso industrial, pues por otro solar que a él le interesase. Bien, entonces eso es un punto de acuerdo que puede existir. Por un lado está la postura del ayuntamiento, que no puede modificar el Plan General de Ordenación Urbana, y por otro lado está la postura de la empresa, que como empresarios ellos lo que quieren, entiendo yo, que es ganar dinero como cualquiera. Entonces, efectivamente. pues ahora quieren un trato ventajoso. Claro, podríamos decir, por tanto, que el talante del empresario es bueno, que si se produjera una reunión entre ese empresario y el alcalde, a lo mejor se podría llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo entendí de la conversación. Ahora bien,
cada uno da su versión. Yo no sé quién lleva la razón ni de una postura ni de otra, pero que hay acercamiento, o podría haberlo, simplemente con una permuta, que es lo que se plantea. Yo creo que es la solución fácil y viable a este asunto. Ha dicho dos cosas importantes. Ahora te voy a ceder la palabra a David para hablar de esa imposible modificación puntual de elementos, pero nos hemos quedado con los detalles de esa reunión con el alcalde, con los representantes vecinales. Se dijo que el ayuntamiento iba a intentar resarcir de los perjuicios que pudieran ocasionar pues la existencia de esa gasolinera en Huerta Nueva, y se hacía lo intentarían hacer por dos vías, ¿no? Dos cosas fueron las que ofrecieron, que eran, cuéntanos. Pues parece ser que se planteó, por lo que hemos hablado antes, que hubo gente que compró su vivienda en el año 2005 con un convenio urbanístico pensando que allí no iba a haber gasolinera. Entonces los presidentes, representando a estos vecinos, dijeron que eso iba a ocasionarle un perjuicio económico, puesto que si se construía esa gasolinera, pues iba a conllevar una pérdida de valoración de sus viviendas. Y entonces parece ser que se planteó una posibilidad, o dos. Una era la rebaja del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, y la segunda, que se podría tratar con la empresa, pues la posibilidad de que los empleados que trabajasen allí pues fuesen de alguna manera de las urbanizaciones afectadas. O sea, que 5 puestos de trabajo lo solucionarían todo, vaya, porque no creo yo que hicieran falta más de 5 puestos de trabajo. Yo diría que hasta vamos menos. A meterle 8, pero... Increíble. En mi opinión, el tema es mucho más grave. Es decir, lo que ha motivado que la oposición, PSOE y Ciudadanos Independientes de Estepona, hayamos optado por convocar un pleno extraordinario, se debe precisamente a esta cuestión. El alcalde tiene que ofrecer explicaciones públicas. Y el alcalde tiene que dejar de una santísima vez de tratar a los ciudadanos como si fuesen imbéciles. Porque es cierto que él es muy listo, especialmente por unas cuestiones. Pero el conjunto de los mortales no son tontos, no somos imbéciles. Y no se pueden adquirir compromisos que son absolutamente inasumibles. Mira, yo cuando me enteré que el alcalde le dijo a los vecinos que el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona no se podía modificar, no sé si echarme a llorar, a reír o las manos a la cabeza. Porque lo que llevamos de mandato en estos 3 años han sido más de 20 las modificaciones puntuales de elementos del Plan General de Ordenación Urbana que ha tramitado el Partido Popular de Estepona, más de 20. Alguna de ellas tan sangrante y escandalosa como una modificación para beneficiar a Pedro Román Zurdo, ex primer teniente alcalde del Gil en el Ayuntamiento de Marbella, en la parcela que posee justo enfrente de la jefatura de la policía local. Claro, eso se lo puede decir a los vecinos que no tienen obligación alguna de conocer de si es cierto o no. Pero yo estoy deseando que se convoque el pleno extraordinario para que me lo diga a mí a la cara. Porque yo sí tengo los documentos que pueden desmontar una a una todas las mentiras y las falacias que virtió en esa reunión. Segundo, esto no es un mercado de abasto donde se compran las merluzas, los lenguados y las sardinas. Esto no es una subasta. Es decir, ¿usted cómo puede plantear a estos vecinos para resarcirles del perjuicio causado? Vamos a bajarle el IBI. Es que el IBI no es competencia del alcalde. El IBI lo fija el pleno de la corporación. Y el tipo impositivo es uno para todo el término municipal. ¿O es que los vecinos de Marisierra van a pagar un IBI, los vecinos de Huerta Nueva otro, los vecinos de Blas Infante Picasso otro, en función de un capricho político del alcalde de turno? Porque además, por esa misma argumentación, también tendríamos que bajarle el IBI a los vecinos de Nueva Estebuna, que tienen una gasolina al lado. Se lo tendríamos que bajar también a los vecinos de la Avenida Litoral, que tienen otra, a los vecinos de Guadalobón. ¿Qué ocurre? Que esas gasolinas ya están construidas. Y la tendencia natural de todos los municipios es que las estaciones de servicio se construyan fuera del casco urbano en la zona del extrarradio. Aquí en Estepona hacemos justamente lo contrario. Y ya para rizar el rizo, que el alcalde diga que se compromete a que las personas desempleadas del entorno van a trabajar en la gasolinera, claro. Primera pregunta, ¿la gasolinera va a ser de García Urbano? Porque que yo sepa, si una gasolinera es privada, ni este alcalde ni ningún otro puede comprometerse a ofrecer puestos de trabajo en una iniciativa privada. Por lo cual, el subconsciente le traiciona y está dando a entender que hay miembros del Partido Popular de Estepona que tienen interés empresarial en el desarrollo de la gasolinera. Yo quiero que me lo pregunte, que me lo responda. Yo quiero que me lo responda. Y como hace siempre es aplicar la estrategia de la avestruz, ocultar la cabeza bajo tierra y esperar que escampe, pues
optó en el último pleno, no ya por desalojar a una vecina, José Antonio, sino por retirarle la palabra al Grupo Socialista cuando se le inquiría acerca de la gasolinera. Y como no quiere dar explicaciones, las va a tener que dar. Y las va a tener que dar en los próximos días. Y este tipo de cuestiones que hoy estamos aquí planteando en voz alta van a tener que ser respondidas en una sesión plenaria. Ahí sí que van a tener que responder. Porque nosotros, más allá de la crítica, planteamos dos opciones. La primera, que siga existiendo y que siga vigente el convenio del 2005. Y por tanto que se anule el acuerdo adoptado por el Partido Popular en enero de este mismo año. Y se impida la construcción de la gasolinera. Y si no quieren esa opción, que se alcance un acuerdo con Patrimonial Adonara, como ya se hizo en el 2005, que permita, mediante una permuta, que la empresa pueda desarrollar sus legítimos intereses, porque yo lo entiendo, pero no en esa zona densamente poblada, no al lado de un complejo deportivo, no al lado de una residencia de ancianos, no a escasos metros de cientos de viviendas. Sí se puede hacer perfectamente en otras zonas del término municipal, pero tal y como la propia empresa reconoce por escrito y por registro de entrada, desde el 2012 llevan esperando una respuesta del ayuntamiento y no se ha producido. No se ha producido. El único movimiento de ficha que ha hecho García Urbano y el Partido Popular de Estepona ha pasado por anular el convenio del 2005 mediante un acuerdo plenario en enero de este mismo año. Por tanto, esto es un auténtico despropósito. Es un absoluto desatino. Y nosotros políticamente hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, que pasa por votar en contra del convenio que llevaron a pleno en enero de este mismo año, evidentemente por preguntar en sesiones plenarias en el capítulo de ruegos y preguntas sin obtener ningún tipo de respuesta, y en esta ocasión por convocar un pleno extraordinario, donde se tendrán que votar esas propuestas. Y ahí no valen medias tintas. Es importante lo que está diciendo David, porque bien es cierto que en el último pleno se intentó hablar de la gasolinera, que yo creo que fue lo que indignó realmente a los vecinos, el ver que no había respuesta, que se llevaba a pleno, que la oposición llevaba a pleno ese asunto y que, bueno, que como se votó en contra de la urgencia, pues no se respondió simple y llanamente. Ahora, como dice David, PSOE y CIE han convocado de manera conjunta ese pleno extraordinario monográfico, bueno, creo que lleváis otro asunto, sí, ¿no? Pero fundamentalmente la gasolinera de Huerta Nueva, un pleno monográfico en el que no van a tener más remedio que hablar de ese tema, la oposición y el equipo de gobierno, porque están obligados legalmente a convocarlo. Son 10 días, ¿no? 10 días, y si no lo tiene que convocar el secretario de oficio, porque además, Rocío, aprovecho para decir, para que todo el mundo lo sepa, porque hay gente que me pregunta, David, ¿cómo que la oposición convoca un pleno? Es que legalmente se pueden convocar 3 plenos al año por al menos un cuarto de miembros de la corporación. En este caso, la suma de PSOE y CIE posibilita que se pueda convocar un pleno tal y como hemos hecho para que tenga lugar en este mes de diciembre. Es que es importante que la gente lo sepa. José Antonio. Fijaos que, en fin, aquí lo verdaderamente alabable es precisamente lo que ha sido la actuación de estos vecinos, porque fijaros que ellos no se oponen a ese uso comercial e industrial. Es más, incluso se tenía, desde mi punto de vista, que haber explorado esa posibilidad de compatibilidad de uso entre industriales y comerciales, que por ejemplo existe en nuestro polígono industrial, en donde zonas que teóricamente estaban habilitadas para industria, en fin, para cuestiones todas ellas peligrosas, de actividades peligrosas y tal, pues finalmente se han podido establecer actividades comerciales. Entonces, fijaros que los vecinos no están ni contra los intereses de Patrimonial Adonara, ni contra la calificación de uso, tan simplemente están en contra de tener al lado una gasolinera, un tren de lavado, porque esa es otra, un tren de lavado, y también el tema de un aspirador de vehículos. Bueno, insisto, actuación loable. Una circunstancia que me sorprende por parte del ayuntamiento, es cómo intenta reactivar esta situación, esta actuación, ¿no? Oiga, efectivamente esta empresa pidió en su día, a través de una licencia, la posibilidad de construir aquí la gasolinera, que como consecuencia precisamente de la adopción de ese convenio urbanístico, pues bueno, pues se dejó. Pero ojo, esa licencia ha caducado. No se hizo absoluta licencia de actividad, ojo, estamos hablando de licencia de actividad. Pues claro, todo esto surge como consecuencia de un expediente, concretamente el número 273 de 2013, que se tramita ante la Delegación de Comercio, ¿no? Entonces, claro, ni siquiera explorar la compatibilidad de usos en el casco urbano, de tal suerte que, por ejemplo,
como ha apuntado el compañero, si este señor está interesado en otro tipo de negocio que no sea una gasolinera, pues ¿por qué no se va por esa línea? El tema de la licencia. Oiga, si esa licencia está ya caducada, oiga, al menos póngase en conocimiento patrimonial nacional y le diga a usted, si quieren otro tipo de actividad o otro tipo de industria, pues, en fin, tramítela, ¿no? Insisto, no se han dado lo suficiente, no se ha consensuado posiciones y, lamentablemente, y lo estamos viendo, aquí los únicos perjudicados son los vecinos. Son los únicos perjudicados. Cuando ellos, de motu propio, han ido a hablar con responsables, porque, claro, esta patrimonial tiene una serie de derechos y tienen que ser respetados, ¿no? Pero es que esto es lo que tenía que haber hecho las administraciones públicas, que desde luego se ha puesto en evidencia que no lo han hecho, Entonces, pues claro, insisto, no es manera de velar por los intereses generales y menos de velar por los intereses de los vecinos de Huerta Nueva. ¿Cuáles son vuestros miedos, Alejandro, de tener una gasolinera al lado? Porque José Antonio hablaba del ruido, yo creo que al final el ruido es lo que menos os preocupa, que también es un problema, pero bueno. Bueno, yo creo que hoy en día las instalaciones de la gasolinera a nivel de explosión yo creo que son lo suficientemente seguras como para que ese caso sea muy improbable. ¿Que puede ocurrir? Probablemente en caso de una chispa y una cisterna de carga descargando, pues puede provocarse. Pero realmente el riesgo de incendio no es lo que más nos preocupa. Nos preocupa la volatilidad de los productos que allí se usan, los derrames de gasolina, ese continuo ir y venir de coches, que provoca humo, que provoca emisiones tóxicas que vamos a tener ahí. Aparte, habrá una tienda que abrirá 24 horas, mañana, tarde y noche, y eso conllevará que los coches vayan allí con sus cassettes puestos, algunos se animen a tomarse ahí una Coca-Cola, en fin, y eso ocasionará ruido que perturbará pues que durmamos. Y entonces pues hay una serie de ambientes nocivos, y dentro del reglamento de calidad ambiental así se contempla, como no solo la contaminación por vertidos, sino también la acústica, que eso será difícil de controlar. Hablaba también esta madre que fue, sí, ahora vamos a ver el impacto medioambiental. Sí. El informe medioambiental, claro, que habla de los ruidos. Sí, efectivamente, vamos a hablar de eso ahora, pero decía yo que en el pleno esta madre también, bueno, llevaba documentación que intentó darle al alcalde, que bueno, que fue imposible, obviamente, en la que, bueno, llevaba estudios pues de sustancias cancerígenas, riesgo de leucemia, se temía, bueno, pues por los niños que viven allí, me imagino que la mayoría de la gente es gente joven, son familias con niños, al ser una zona nueva. Sí, en concreto en esa fachada principal que lindaría a escasos metros de la gasolinera, pues hay todas las familias de esa zona, yo creo que todas tienen niños pequeños o algunos un poco más grandes. No. Bien, esta muchacha estaba alarmada o preocupada porque había visto pues estudios basados en la Universidad de Murcia, creo que era, que en cierta manera ponían en evidencia que la exposición prolongada a la emisión de vapores, en concreto creo que eran derivados de un benceno, pues ese benceno iba a provocar, o estaba demostrado que provocaba, pues ciertos tipos de anomalías, incluso cánceres o, vamos, en principio perjudicial. Y le alarmaba de forma elevada, pues que claro, su hija va a dormir, pues la ventana de su dormitorio probablemente, quizás no a 4 metros como dijo ella, pero a 10 o a 15, sí, y vive en una altura, pues que digamos que con los vientos que hay aquí en Estepona y por la orientación que tiene, pues continuamente estaría percibiendo pues esos gases volátiles que se vierten con... Yo creo que es normal, además, que se tenga miedo. David, vamos con ese informe medioambiental. Es que más allá, Rocío, que es lo que pretendía decir, de que existan valoraciones personales que pueden ser subjetivas, hay un informe medioambiental en el expediente. Sorprendentemente, un informe medioambiental que se le han pasado por el forro de las mismísimas narices. Porque en el informe medioambiental te dice la técnica. No se ha tenido, y estoy leyendo textualmente, en cuenta para los cálculos acústicos ni para las medidas correctoras a los receptores residentes en el edificio de viviendas colindantes, que queda a escasos metros de la ubicación pretendida para el tren de lavado y en el interior de cuyas viviendas no se pueden recibir niveles de emisión que superen los objetivos de calidad acústica. Es decir, la propia técnica que hace el informe te están diciendo que no se han realizado los cálculos acústicos en las viviendas.
limítrofes. Y yo lo he podido corroborar cuando he hablado con algunos de los vecinos. Por allí no se ha hecho ningún tipo de cálculo acústico por parte ni de la empresa ni del ayuntamiento. No se hizo cuando se hizo este informe y tampoco se ha hecho Claro, ahora, este ¿no? informe, Rocío, es de fecha 3 de octubre de 2012. Claro. Es 3 de octubre de 2012. Que ha habido tiempo también para hacerlo. Fue, Rocío, el informe que motivó que el ayuntamiento en enero revocase el acuerdo de 2005. Te dice, una vez finalizada la obra, el tren de lavado se situará en una estructura que queda a escasos metros de la ventana de los edificios colindantes. Se detecta la carencia de plan de gestión de residuos, es decir, una serie de incumplimientos medioambientales que se quedan clarísimamente reflejados en un informe suscrito por un técnico municipal. Claro, si a esto se suma, se incumple el informe medioambiental, se incumple el informe jurídico, que alguien me explique qué motiva que el ayuntamiento permita semejante aberración. Es que no se puede concebir de ninguna de las maneras. Y la conclusión es obvia. El ayuntamiento se ha erigido en el representante legal de una empresa. El ayuntamiento y el equipo de gobierno están defendiendo los intereses empresariales de Patrimonial Adonara, situándose clarísimamente en contra de los intereses generales del pueblo de Estepona y muy particularmente de los vecinos que residen en esa zona. Y eso no admite ningún tipo de discusión. Y como es así de claro, hasta el día de hoy han tratado de dar explicaciones, han tratado de que la gente sepa a ciencia cierta esto que estoy diciendo, que por otro lado aprovecho. Si hay algún vecino, algún colectivo, alguien en el municipio de Estepona interesado en tener esta documentación, que se ponga en contacto conmigo, porque es que lo tenemos en PDF y lo mandamos por correo electrónico, como estamos haciendo. Esta información es pública y tiene que estar en posesión de todos los vecinos. Por cierto, ¿y por qué digo esto? Porque cuando los presidentes de alguna de las comunidades de propietarios se han puesto en contacto con el ayuntamiento de Estepona a raíz del edicto firmado por el alcalde en el que se le comunica que tienen un plazo de 20 días para presentar alegaciones, se han personado en el ayuntamiento y han requerido el expediente. Casualidades de la vida, las paradojas. Le dan el expediente, pero se sustrae el informe jurídico y el informe medioambiental. Es decir, está todo menos los dos informes que son absolutamente fundamentales. Pues, es decir, esto, José Antonio, lo saben los presidentes de las comunidades de esos bloques porque el Grupo Socialista se los ha proporcionado. Cuando han pedido información, se ha hurtado, se ha sustraído, no ha aparecido en el expediente, no quieren que se sepa. Y nosotros defendemos justamente lo contrario, que todo el mundo sepa perfectamente a lo que se está exponiendo. Porque claro, yo lanzo una pregunta, ¿a alguien que en este momento esté viendo este programa le gustaría tener a escasos metros de su casa una gasolinera? Estoy plenamente convencido que a nadie, absolutamente a nadie. Pero es que aún te digo más, es decir, los distintos compañeros administradores de finca que están llevando estos temas y que por imperativa de sus presidentes de comunidades se han personado en este expediente administrativo, seguro, y más porque se lo han pedido así los presidentes de comunidades, vayan en contencioso administrativo. Y yo os comento una cosa, el artículo 54 de la Ley 30/92 establece lo siguiente, que aquellas decisiones o resoluciones que se aparten de los informes técnicos pertinentes han de estar muy motivadas. Es decir, que la resolución que en su día se dé para aprobar esto tiene que estar muy motivada porque se está separando precisamente de lo que dicen dos informes vitales. Con lo cual yo sugeriría bien al señor alcalde, bien a la responsable del área, que cuando vayan a emitir esta resolución sea muy bien asesorado por su servicio jurídico, porque sin duda van a tener un contencioso administrativo caso de que esto se apruebe, sin lugar a dudas, pero porque me lo han dicho compañeros que están llevando el tema. Como abogado, José Antonio, ¿qué posibilidades tienen entonces los vecinos? ¿Recurrir a la vía judicial es la única forma en la que podrían conseguir algo? Pero ojo, date cuenta una cosa, recurrir a la vía judicial en este expediente en concreto que se está tramitando en el ayuntamiento, es decir, el expediente que te acabo de decir, ¿no? El 273/2013. Ahora bien, jurídicamente hablando, ¿la solución ideal inmediata para estos señores es esta vía? Yo creo que no. Es muy lento. Yo creo que no, efectivamente. Un contencioso administrativo, pues podemos irnos a 3 años y medio como mínimo, y ello no impide la ejecutividad del acto. Es decir, que estos señores podrían estar... Claro, no impide, salvo que por medidas cautelares se pida la no ubicación de ese tren lavado, gasolinera y aspirado de vehículos, ¿no? Insisto, políticamente hablando, creo que no es la solución, ni es lo que los vecinos demandan.
demandan otro tipo de soluciones, si puede ser compatible tanto con el interés de una sociedad limitada como con el descanso de ellos mismos, ¿no? Así que sean y se asesoren bien por los servicios jurídicos, porque esto va a traer, como se dice por aquí, un peluseo, ¿no? Mira, Rocío, tú le planteabas a José Antonio que qué opciones hay. Dos, la política y la judicial. La política, que el Pleno de la Corporación revoque el acuerdo de enero de este mismo año. Insisto, el Pleno se va a tener que pronunciar, y se va a pronunciar en los próximos días, acerca de que se revoque ese acuerdo, o en el peor de los casos, se alcance un acuerdo con Patrimonial Adonara que permite una permuta. Eso es potestad única y exclusivamente del Pleno de la Corporación. Y en este caso del Partido Popular, que como todo el mundo sabe y por desgracia, dispone de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Estepona. La siguiente opción, en caso de que el Partido Popular vote en contra de las propuestas que le hemos planteado desde PSOE y CIE, la vía judicial. Pero es lo que apuntaba José Antonio. Nos podemos dar con el caso de que se recurra a la vía contencioso administrativa, se construya la gasolinera y dentro de 5 años el juzgado le dé la razón a los vecinos. Entonces sí que se va a causar un perjuicio al municipio, porque a ver quién es el guapo que llega a un acuerdo con esa empresa para decirle que desmonte la gasolinera. Y claro, la otra opción, que sería el epígrafe A dentro de la opción 2, la solicitud de suspensión cautelarísima. Pero eso es algo que depende de un juzgado, no depende de la voluntad política del Pleno de la Corporación. Y de verdad, por encima de todo, lo importante es, jolines, se supone que los que estamos en política lo hacemos para defender los intereses generales, para defender los intereses de los ciudadanos. Yo creo que aquí queda más que demostrado que lo único que se está defendiendo son los intereses de la empresa. Aquí, en todo el expediente, no hay ningún atisbo siquiera de que haya alguien al que le preocupe el malestar de los ciudadanos. Es que es de recibo que a día de hoy el alcalde no se haya reunido con los vecinos, que además se reúna con los presidentes de las comunidades impidiendo la presencia de los vecinos afectados, que los vecinos lleven meses pidiéndole cita al alcalde y lo estén toreando, que los grupos de la oposición le pidan explicaciones al Pleno, que diga que no y opte por desalojar a todo el mundo, mandándolo además a los agentes de la policía para que tomen nota de su DNI, con temor de que puedan recibir una multa en los próximos días. Es que esto hemos perdido el norte por completo. En el 2005 los vecinos se movilizaron, están aquí los recortes de prensa, y en el 2005 se consiguió que se paralizara, porque hubo voluntad política. En aquel gobierno había muchos errores, y no voy a empezar yo a personificar, se cometerían muchísimos errores, pero de luego eso fue un auténtico acierto. Se estuvo al lado de los vecinos, con voluntad política se alcanzó un acuerdo con la empresa. En este caso no hay voluntad política de llegar a un acuerdo y hay un interés que alguien tendrá que explicar, de por qué Patrimonial Adonara va a construir, y ojalá me equivoque, más pronto que tarde, una gasolinera. Alejandro, quizás siguiendo el ejemplo de lo que pasó en 2005, habéis solicitado autorización a la subdelegación del Gobierno para una concentración, ¿no? Sí, bueno, a través de la asociación de vecinos, pues ellos han convocado, han hecho un escrito y se tiene previsto, creo que, no sé con seguridad si el 20, creo que el 20 con seguridad o el 21, porque había por ahí un fleco de un día. El 20, viernes, ¿no? Iba a haber una convocatoria en donde se han sumado pues un montón de todas las asociaciones de vecinos de Estepona, creo, más plataformas, más grupos políticos, y se va a hacer en la Rotonda del Faro una concentración manifestando pues nuestra propuesta, vamos, nuestro descontento con la instalación de la gasolinera allí y velando por lo que se ha apuntado aquí, porque haya un acuerdo entre las partes que permita pues que quiten la instalación de la gasolinera ahí, que instalen lo que crean conveniente comercial y en fin, y evitando pues que se instale la gasolinera allí. Nosotros es nuestra voluntad. No podemos hacer mucho más. Claro, por fechas sería antes esa concentración, antes de que el Pleno... Es que depende ya, Rocío, de lo que decida el alcalde. El alcalde tiene un plazo máximo de 10 días, bueno, y si no lo hace tendrá que ser el secretario. Siempre ha sido el secretario al final el que ha convocado, ¿no? En otros plenos ha sido el alcalde. Por ejemplo, de DEF siempre fue el alcalde agotando el plazo legal, pero siempre se ha convocado. Siempre en el 10º día o en el 9º día. Sí. O sea que con un poco de suerte podría producirse antes incluso claro, el Pleno de esa concentración y a lo mejor... Es que si no, Rocío, se puede dar el caso, y espero que alguno del Partido Popular no me oiga en estos momentos, de que alguna mente maquiavélica, que a ver las ailas, opte por convocar el Pleno el día 25, que es Navidad, justo después de Nochebuena. ¿Para qué? Para evitar que los vecinos puedan acudir al Pleno y oír
los planteamientos políticos de los grupos convocantes de la oposición y la no respuesta del Partido Popular. ¿Se podría convocar el pleno en un día festivo? Sin problema. ¿Ah, sí? Sin problema. En Marbella hemos tenido casos de Jesús Gil y Gil A las 12 de convocando la los noche. plenos Bueno, sí, a eso altas sí, horas de la noche A las Eso sí 12 es y en verdad. fines de semana incluso. Sí, lo que pasa es que no sabía yo que en festivo también. Pero vamos, que no nos oiga porque no queremos dar ideas. Pues Alejandro, espero que esa concentración sirva de algo, espero que ese pleno sirva de algo también, más que nada por vuestra tranquilidad, porque sois muchos vecinos. ¿Aproximadamente qué población puede haber allí? ¿Tenéis idea? Sí, pues, bueno, solamente en La Brisa son 6 edificios, con una media de unas 4 viviendas por planta, pues vamos, en torno a 400, 500 vecinos habrá sin problema. Y Doña Herminda es bastante más grande. O sea, que se está hablando de una población grande. Población allí, residente habitual, muy grande. Más luego el polideportivo que hay al lado, que conlleva pues, un montón de actividades de niños, jóvenes, niños, claro. que van allí a hacer su actividad al aire libre, hacen su skateboard y su longboard y todas sus patinetes. Y allí, Además de todas las al aire escuelas libre. municipales deportivas, vaya, porque Claro. es que se dan todas allí, se da psicomotricidad, se da Sí, sí. karate, se da de todo. Y, Rocío, y realmente la allí. residencia de ancianos que está cerca también. Y no olvidemos que los abuelos dependientes gravemente afectados con una movilidad muy reducida se encuentran justo en la parte más cercana a la que será gasolinera. Claro, que si hubiera un incidente para desalojar una residencia de ancianos no Ni es tarea plantearlo, fácil. ni No es plantearlo. tarea Y ojalá fácil. nos equivoquemos, porque la parcela a día de hoy ya está limpia. Claro, que Eso ese es por algo. que ese es otro tema, Rocío. Y eso es por algo. Ese es ¿La otro han tema que a mí me limpiado? gustaría abordar. Recientemente. Pues yo he Recientemente, pasado pasé ayer y estaba ayer. reluciente. Vamos a ver. Lo que precisamente no ha estado durante Claro. 7 años o 6 años, te lo encuentras ahora. Es que, José Antonio, el tema es que a mí me llama una vez más la atención, si la propiedad es privada, el ayuntamiento no puede legalmente proceder a la limpieza por una decisión unilateral del alcalde si previamente no se ha instruido el expediente de disciplina urbanística. El funcionamiento legal es la delegación de urbanismo a través de disciplina urbanística, ve que hay una parcela que está en estado de abandono. Disciplina urbanística se pone en contacto con la empresa y la percibe de que procede a su limpieza o el ayuntamiento lo ejecutará de manera subsidiaria y luego lo girará la factura. ¿Aquí qué ha ocurrido? Y te digo tal como es. El alcalde se reúne con los presidentes de las comunidades, los presidentes le trasladan que aquello es un auténtico desastre y el alcalde dice, no os preocupéis, que aquí estoy yo para resolver el problema. Mañana mismo están los operarios, efectivamente. Al día siguiente aparecieron los operarios del Grupo Ortiz. Por lo cual es el ayuntamiento el que está condicionando una parcela privada. No porque tenga intención de que permanezca en ese estado de limpieza, sino porque ya se está haciendo el trabajo sucio, se está condicionando para que después de Reyes, como regalo, el carbón para los esteponeros empiece a proliferar los trabajos para construir la gasolinera. No sabemos si le han colocado patrimonial a Donara, ¿El qué? la limpieza de la La parcela. limpieza la ha hecho el ayuntamiento con trabajadores del Grupo Ortiz, con fotografías y con testimonios de vecinos, incluso algunos de ellos con vídeos colgados en Facebook. Y te lo digo porque ayer mismo me llamaron muchos vecinos alertados diciendo, David, que van a empezar ya a construir la gasolinera. Digo, no puede ser la gasolinera ya porque previamente se tienen que desestimar las alegaciones presentadas por los vecinos. Pero que sí se está haciendo el trabajo sucio, que no te quepa la menor duda. Y la licencia también haría falta, ¿no? Que dices tú que está caducada. Hombre, vamos a ver, el tema, Digo yo, ¿no? el tema es que podemos, aquí, como en otros supuestos, incurrir en vías de hecho que serían muy peligrosos y que recordaríamos otros tiempos. Porque, claro, aprovechando actuaciones o situaciones nos encontramos con, bueno, ejemplos como el de la cooperativa agrícola. Pues aquí puede ser que también nos encontremos con otros supuestos de estas características, ¿no? Y más pronto que tarde, y más pronto que los compañeros decidan ir al contencioso administrativo o por plazos tengan esa oportunidad, pues ya tengan hechos incluso en la urbanización de la propia, del propio complejo, ¿no? Con lo cual habrá que estar ojo avizor, ojo muy avizor, porque esto tiene, en fin, las pintas de ser inminente, de ser muy inminente. Antonio, te lo digo yo claramente, hechos consumados, política de tierra quemada. Después de Reyes, si el pleno de la corporación vota en contra de lo que se plantea por parte de la oposición, se empezarán las obras de construcción de la gasolinera. Que no te quepa la menor duda, porque le va la vida en ello. Antes de que lleguen las próximas elecciones municipales, eso está terminado, inaugurado y con macetas con colorines colocados. Y olvidado. Claro. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar, Alejandro? ¿Lo habéis hablado? Sí, bueno, en principio nos estamos movilizando, estamos informando en la medida de lo posible al pueblo de la situación que tenemos
Y bueno, no se descartará pues que igual emprendamos alguna acción legal mediante algún abogado, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo la comunidad para el contrato de sus servicios. Es decir, ya los vecinos en una asamblea pues decidirán hasta qué punto pues no podemos defender lo que consideramos que es un perjuicio. Pero vamos, yo siempre pensaré que se podrá llegar a una solución previa a eso, siempre y cuando se pueda hacer una permuta, porque yo tengo entendido que existe voluntad de que eso ocurra. Entonces, imagino que esa sería la vía perfecta para todas las partes. Nosotros no tenemos inconveniente en que se edifique allí lo que se quiera. Lo único que queremos es algo realmente que no perjudique nuestra calidad de vida. Y yo creo que eso cualquier vecino lo entenderá perfectamente, ¿no? ¿Estáis unidos? Pues vamos, nosotros sí, no sabemos. Lo digo porque es importante, ¿eh? Que sí, que si no os conseguís uniros, poco se consigue. Yo digo, a nivel de la urbanización nuestra, sí, lo que pasa es que no hay una coordinación perfecta entre la otra parte implicada, que es doña Herminda, y nosotros. Sí nos estamos poniendo últimamente más en contacto y gracias también a la plataforma, pues estamos coordinando mejor las acciones que llevamos a cabo. O sea que al principio empezamos un poco dando bandazos, pero ahora sí tenemos ya una línea más o menos clara de las actuaciones que tenemos a nuestro alcance y gastaremos pues en nuestras posibilidades hasta donde podamos llegar. Claro. Perfecto, pues muchísimas gracias, mucha suerte. Bueno, a ver si se consigue un acuerdo que tenga contento a todas las partes, que tenga contenta a la empresa privada, que tenga pues feliz y satisfecho a los vecinos y bueno, que el ayuntamiento no tenga que pagar, bueno, eso ya no hay que pagarlo, pero bueno, esos 5 millones de los que tanto hablaba el alcalde, pues que finalmente, al final, es que sale del bolsillo de todos los esteponeros, o sea que... Pues muchísimas gracias a los tres, José Antonio Martín Espinosa, Alejandro Méndez, David Baladet, muchísimas gracias por haber estado en el debate. Yo creo que hemos llevado hasta casa un problema que afecta no solo a la barriada de Huerta Nueva, es un problema que realmente es que le puede pasar a cualquier vecino, ¿no? Que le pongan una estación de servicio, en este caso, al lado de casa. Y es importante que los vecinos intenten estar unidos, como le decía yo a Alejandro, porque si no hay unión entre la población, pues poco se puede conseguir cuando lo que tenemos enfrente es una administración local, en este caso. Hasta la semana que viene.